Muy bien, hermanos. Buen día de nuevo. Y bueno, comencemos. El día de ayer envié un PDF que habla sobre el capítulo 16, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy día. Entonces, quisiera saber quiénes lo han leído. Pueden levantar la mano o prender su micrófono. Mi comentario es que, bueno, de la, de la forma en que Sara actuó, desde mi punto de vista, yo veía como, ahí el texto dice que es impaciente, pero yo pienso que es fe lo que le faltó a Sara, o sea, tenía falta de fe. Por eso es que ella se puso impaciente y quiso que su criada hizo las cosas a su manera, dando a su criada para que tenga el hijo que ella no veía todavía porque pasó el tiempo y no veía el hijo de la promesa que Dios les había hecho, que era Isaac. Entonces, ese es mi comentario. Creo que le faltó fe y luego como, como cuando haces las cosas a tu manera, no a la manera del Señor y a la manera que, les, que tenía que actuar, que era esperar en el Señor. Entonces vinieron los problemas, ¿no? Porque cuando ya Agar tiene su hijo, ella le empieza a dar, yo creo que celos de, quería la atención de su esposo porque ya empieza a tener celos, digamos, del hijo de Agar y de lo que, de lo que, de lo que ella le había dado un hijo a su esposo. Entonces, ese es mi comentario, ¿no? Muy bien, gracias. Gracias, Darling. Interesante lo que dices, ¿no? Ella esperó por lo menos 10 años, han pasado, ¿no? Estamos entre 10, casi 11 años de lo que han recibido la promesa y claro, tuvo incredulidad, ¿no? ¿Será que Dios puede hacer lo que ha prometido? O sea, soy una mujer estéril, ya estoy anciana y interesante que culpa a Dios, ¿no? Ella dice, Dios me ha hecho así, por culpa de Dios yo soy así. Entonces, voy a buscar una solución, ¿no? A lo que Dios ha hecho, ¿no? A lo que Dios ha hecho, si lo ha hecho mal, yo lo voy a arreglar más o menos, ¿no? Interesante cómo ella toma la iniciativa para solucionar su problema que al final le produce más problemas. Bien, gracias, Darling. Gary, no sé si quieres hacer un comentario sobre la lectura de los PDFs. Ahí les envié el mal ejemplo, que es Sara, y el texto ahí en la Biblia de Maxwell también da un buen ejemplo en el caso de Tito en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que adelante, Gary, si quieres hacer algún comentario, o cualquiera de ustedes, hermanos, que desee comentar sobre el texto. Buen día. Sí, me pareció interesante ese caso de Sara porque jamás lo había visto así. Bueno, sí vi, ¿no? Que Sara no creyó en lo que Dios le prometió, a pesar de ya lo que todo, a pesar de todo lo que ya hizo por ellos. Y a mí sí me parece que fue impaciente y falta de fe, pero no falta de fe en un principio, sino falta de fe al pasar los años y no poder ver lo que Dios les prometió. En el caso de Tito, sí lo leí, pero me hubiera gustado tal vez leer un ejemplo en el caso de que él sí tuvo fe y sí fue paciente con lo que Dios le prometió. Mm, Muy interesante lo que dices porque no es lo mismo, ¿no? No pasaron ambos por la misma situación, fueron diferentes situaciones, quizás mucho más difícil
a de Sara, ¿no? Porque esto de esperar y creer en semejantes circunstancias representa un gran desafío, ¿no? Bien, gracias. Gracias, Gary. ¿Quién más, hermanos? ¿Quién tuvo la oportunidad de leer el texto, el PDF o leer incluso el capítulo 16 y quiere hacer un comentario o tiene alguna opinión sobre lo que ha leído? Adelante, Juan. Amén. Buen día, querido pastor, hermanos. Sí, verdad, no, es interesante de Sara y Abraham, ¿no? Que Dios ha prometido desde el principio que va a dar un hijo, pero parece que Abraham, no, Sara, lo ayudaron a Dios en vez de confiar. Si Abraham hubiera confiado de verdad, ya no me acuesto con la esclava, hubiera dicho, pero no, más bien, Señor, en su interior, ¿no? Te ayudaré, Señor. Bueno, me acuesto con la esclava y listo, va a haber un hijo. Así, no, parece que no había mucho confianza en el Abraham, ¿no? Y eso, ¿no? Eso puedo en breve. Y también lo que nos enviaste, pastor, ¿verdad? Un líder debe aceptar, un líder debe anticipar a los problemas. Sabemos que estamos en la lucha cada día y ¿de qué manera vamos a contrarrestar o anticipar a los problemas? Orando, yo creo, pastor, orando y de esa manera madrugamos a los problemas o cualquier adversidad que viene al cristiano, pastor. Eso en breve, pastor. Muy bien, gracias, gracias, Juan. Y claro, la oración nos permite tener esta comunicación con Dios en la que Él nos puede revelar, como habíamos hablado en la anterior clase, sus planes, ¿no? Y ver qué puede pasar, qué situaciones se nos pueden venir en el futuro y de ese modo tomar previsiones, ¿no? Bien, gracias, gracias, hermano Juan. ¿Alguien más, hermanos? Mi pastor, Buen día, Fernando. buenos días. Si bien Abraham y Sara se han adelantado tal vez no a la promesa del Señor, vemos también que Agar toma ventaja de esta situación una vez que ella ya está encinta, no hace tal cual no como querían Abraham y Sara, sino que una vez ya viéndose en una posición más favorable, dice misma, ¿no? Ella misma dice ya que ya ve con desprecio a Sarai, porque ella ya se siente la señora de la casa y deja en segundo lugar a Sara. Ahí es donde el problema comienza. Ahí también comienzan los celos de Sarai, porque la esclava se siente más que la señora. Pues notamos, ¿no?, que esta impaciencia, aparte de no ser obedientes, también trae sus propias consecuencias y ahí todos tienen la culpa. Bien, muy bien, gracias. Gracias, hermano Juan. ¿Y qué tal le pareció el PDF? ¿Lo pudo leer? Pastor, Sí, te preguntaba, hermano Fernando, si pudiste leerlo el PDF. es solamente el de Génesis 16, pastor. El de Tito no lo leí. Bien, bien, ok. Gracias. Gracias, Fernando. Gracias, hermanos. A ver, para hacerlo un poco más pertinente al estudio, yo quiero preguntarles cómo ustedes resuelven los problemas, ¿no? O cómo se relacionan con los problemas. Cuando aparecen problemas en su vida, por ejemplo, ahora tenemos un problema nacional, que es un problema económico y un problema político. ¿Cómo nos relacionamos con este problema? O cómo nos relacionamos con los problemas ya más internos, por ejemplo, en la familia, ¿no? Surgen discusiones, surgen peleas, desacuerdos, malentendidos y están hermanos
o familiares o parientes que no hablan hace años, ¿no? Porque están enojados, o por cuestiones de dinero, ¿no? O tal vez problemas más internos, ¿no? ¿Cómo solucionan o cómo se llevan ustedes con sus problemas? ¿Evaden los problemas? ¿Esperan que algo los solucione? ¿O los enfrentan directamente? ¿Cómo les va con la resolución de problemas? Pastor, eh, le comento que yo quería comentar sobre esto estaba ahorita leyendo del PDF del líder Fito y cada uno de los puntos, o sea, las características que para resolver problemas. Y me llama la atención lo de, por ejemplo, dice, busque una confusión que es no evitar los problemas, sino atacarlos. Y entonces, en mi caso, particularmente me pasaba algo que y ahora me doy cuenta que no es lo correcto, pero cuando yo tenía que resolver un problema, trataba de evadirlo, o sea, cuando estaba en medio de una situación, trataba de evadirlo, pero no porque no quiera enfrentarlo por temor o por miedo, sino porque yo decía y aprendí tal vez de mis líderes que yo tuve, que, que me enseñaron que siempre los problemas los llevemos a los pies del Señor y oremos y lo dejemos. Entonces yo decía, ¿para qué hablarlo si lo voy a llevar a los pies del Señor? El Señor va a solucionar las cosas. Entonces, en algunos momentos es bueno hablarlo, es bueno eh, aclararlos, si es con alguien, por ejemplo, es bueno sentarse, dialogar y ver qué, en el caso de un liderazgo, en qué estamos fallando, por qué estamos fallando, qué es lo que pasa, preguntar. eh, y yo cometí, por ejemplo, ese error porque yo de alguna forma lo evadí, porque no hacía eso de enfrentarlo, de buscar atacar el problema, sino de esa forma, sino como le digo, eh, yo soy una persona de mucha oración, entonces todo lo llevaba solo a la oración. Y no es que sea malo orar, sino que lo mejor siempre, claro que sí es orar, pero hay veces que es bueno hablar y exponerlo, los problemas, para poder resolverlos y ver en qué estamos fallando. Y eso es algo que he aprendido ya en estos últimos años, en este último tiempo, ya de que es bueno sentarse y dialogar el problema, enfrentarlo, atacarlo, ver por qué está pasando y de qué manera lo podemos solucionar, pero en grupo o en una totalidad que somos todo un grupo, digamos, no solos. Eso. Muy bien, gracias, gracias, Después, Darling. Y vamos a ver en el texto algo bien interesante sobre lo que dices, ¿no? Sobre la oración y la resolución de problemas. Ahora vamos a escuchar el capítulo 16. Lo voy a compartir para que podamos escuchar la narración. Perfecto. Ahí está el texto muy interesante, sobre todo con relación al anterior texto, ¿no? Habíamos visto en el capítulo 15 cómo Abraham también había hecho planes, ¿no? Y le dice al Señor, no me has dado hijo. Abraham entró en la impaciencia y le dice, no me has dado, ¿para qué me vas a dar tantas cosas? Si no tengo un descendiente, entonces dentro de mis planes está que mi descendiente sea pues mi esclavo, ¿no? Mi sirviente. Él va a ser mi heredero. Y Dios le dice, no. Y concluíamos uno de los puntos en el capítulo 15, que los planes hechos bajo la incredulidad no sirven, son una pérdida de tiempo, de energía. Y en el capítulo 16 nos encontramos con la otra parte de Abraham, que es su esposa, Sara, ¿no? En la Biblia dice
y te casarás y serás una sola carne, ¿no? Y se unirán el hombre y la mujer y serán una sola carne. Entonces, por eso digo la otra parte de Abraham, porque son uno solo, ellos dos son uno solo, solo que faltaba que se exprese la otra parte de la familia. Y en este caso vemos la misma situación, solo que un poco más compleja, ¿no? Voy a hacerles la presentación de mi pantalla. Por favor, hermanos, me gusta escucharlos. Realmente me gusta cuando lo escriben. Carlita ha escrito un chat o prenden sus micrófonos. Así que en cualquier momento de los que estoy exponiendo el tema, ustedes pueden prender su micrófono, interrumpirme o también pueden levantar la mano y hablar como se sientan más cómodos, pero es bueno que si tienen algo para decir, no lo dejen pasar si creen que puede edificar al estudio o edificar a los hermanos. Bien, así que ahora sí, voy a compartir mi pantalla para que veamos la presentación. Génesis 16, nombrado como título El Dios que me ve. Bien, vamos a comenzar con los personajes. En el capítulo 16 nos encontramos con diferentes personajes que tienen cierto tipo de liderazgo. Primero está Sarai, luego está Abraham, luego está Agar y finalmente Dios. Los cuatro van a, de alguna forma, desarrollar liderazgo, influencia. Y vamos a aprender de ellos lecciones muy importantes sobre el liderazgo. Vamos a ver que comienza todo en el versículo 1 y 2. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Recuerdan que Abraham fue a Egipto cuando había hambruna en Canaán y el rey del faraón le da siervos. Le da siervos, le da siervos y animales y recursos. Y uno de ellos pues era Agar. Entonces, desde ahí viene la egipcia Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Ahí comienza todo. Tenemos a una Sarai angustiada, una Sarai que está sufriendo, ha esperado bastante y en este sufrimiento decide tomar acción, decide tomar la iniciativa y vemos su plan. Ella ha hecho un plan, ha planificado, así como Abraham lo hizo, Sarai también planificó. ¿Y qué dice? A ver, aquí hay un problema y voy a encontrar una solución. Por culpa de Dios soy estéril. Primero comienza así, ¿no? Dice, Jehová me ha hecho estéril por su culpa. Entonces yo voy a tomar una solución a lo que Dios ha hecho. ¿Qué? Toma a mi sierva. Quizá, incluso esta palabra ahí, quizá tendré hijos de ella. O sea, no es algo seguro, no está, ella ni siquiera está completamente segura si este plan va a ser bueno, pero a pesar de eso lo desarrolla. ¿Y por qué no está segura? Porque es un plan que nace desde la incredulidad. Es un plan que nace desde el temor. No hay, tengo miedo, no creo, planifico y le voy a dar una solución. Y habíamos dicho ya en el anterior capítulo que eso no funciona. Para nosotros, líderes, bajo la dirección de Dios, cualquier plan que desarrollemos o que estemos desarrollando, ya sea a corto, mediano o largo plazo, si nace desde la incredulidad, mejor lo desechemos. Mejor nos apartemos de ese plan, le pondremos una X, agarraremos ese papel, lo botaremos en nuestra mente como si estuviera ahí escrito, lo saco, lo borro y lo boto. El plan que nace desde la incredulidad, desde el temor, que busca satisfacer de alguna forma nuestras necesidades, no sirve, no sirve. ¿Ya? Bien, entonces veamos algunas cuestiones interesantes. Ya habíamos dicho, hace planes desde la incredulidad. No habla con Dios.
Se fijaron en el capítulo 15, Abraham habla con Dios y Dios le dice, no, no vas a hacer eso. Pero Saraí está enojada con Dios porque lo culpa. Dice, Dios me ha hecho así, por su culpa soy así. Entonces ni siquiera lo habla con él, por lo tanto no hay esta oportunidad de que Dios le diga, no vas a hacer esto. Simplemente ella va. Esto, como decía Darling, ella no lo oró. Este problema yo no lo voy a orar, directamente lo voy a solucionar y luego influencia a su esposo. Esto es interesante porque Abraham ya había recibido palabra. Sin embargo, la influencia de Sara ahí es muy fuerte. Es que, claro, a ver, si ustedes alguna vez han amado a alguien, que estoy seguro que sí, cuando ven sufrir a la persona que aman, es muy fácil que este sufrimiento, este dolor te influencia, ¿no? Y tú como compañero, como padre, como amigo, quieres hacer algo al respecto, quieres ayudar, ¿no? Y si esa persona te dice, ayúdame haciendo esto, si me ayudas haciendo esto, voy a ser más feliz. Y uno dice, ok, aunque vaya en contra de lo que Dios me ha dicho, aunque vaya en contra de mis principios, lo voy a hacer solamente por hacerte feliz, para que dejes de sufrir. Y muchas veces, por ese motivo, estamos entrando en graves, graves problemas. En vez de solucionar los problemas, los estamos empeorando. Vemos también que Saraí pierde la razón. Llega un momento donde los planes no salen como ella esperaba, que no es una sorpresa, ¿no? Eso debemos saber, hermanos. Si nos ha pasado, eh, aprender a reconocerlo, o si lo vamos a hacer, debemos reconocer que los planes no van a salir como estábamos esperando, sobre todo si nacen de la inseguridad, ¿no? De eso estamos hablando, de la incredulidad. Si yo pretendo hacer un plan desde la incredulidad, al principio está saliendo bien, pero después no, después se cae todo y, y no debería sorprendernos. Entonces, pero nos agarran en curva y vemos que a Sarí le agarra en curva porque no salen las cosas como ella esperaba y culpa a Abraham. Le dice, por tu culpa. Pero ¿cómo? Si ella fue la que ideó, la que influyó, la que incitó todo esto. Ella fue solita. Y le dice, es tu culpa. Y encima cuando lo culpa, pone a Dios entre los dos. Dice, el versículo 5 dice, juzgue Jehová entre tú y yo, ¿quién de los dos tiene la razón? Y uno, pero Dios, o sea, Dios ni siquiera estaba en el panorama cuando inició este plan. No, o sea, no se le preguntó, no se le habló. Ahora Sara dice, Dios es mi testigo y va a salir en mi favor. Entonces, en este punto ya no hay lógica, ¿no? Ya no hay razonamiento, ya es como que quedó realmente como un punto de frustración que ya el razonamiento ya no forma parte de esta lluvia de emociones que la están desbordando a ella misma, ¿no? Del hecho de la frustración de que las cosas no están saliendo como ella quiere. Es víctima de su propia astucia, Sarai. Si bien es inteligente, toma la iniciativa para resolver problemas, termina siendo víctima de ella misma, ¿no? De sus capacidades. Y finalmente vemos que no se pudo controlar, ¿no? El texto del PDF nos decía, Sarai tenía que resolver un problema, sí, pero no, el problema no era no poder tener hijos. El problema era su falta de dominio propio. El problema era su impaciencia de tener que esperar un poco más. Entonces ella tenía que controlarse a sí misma, pero no pudo controlarse a sí misma. Terminó haciendo las cosas sin pensar mucho y finalmente las cosas salieron mal. Sabemos hasta el día de hoy, hermanos, hace poco nomás, el mes pasado, eh, que la descendencia de Ismael son los árabes, ¿no? Y un grupo radical de árabes llamado Hamas, ¿no? Hamas, ha tomado rehenes, por lo menos 200 rehenes.
entre la guerra que tiene con Israel, ¿no? Ahí en la franja de Gaza hay una guerra constante, ellos están luchando, hay bombas, hay muertos, y bueno, Israel toma prisioneros y Hamas en represalia ha tomado rehenes. Gente civiles, mexicanos, latinos, de todas partes del mundo los toma como rehenes y algunos han muerto ya, ¿no? Entonces esta es una guerra milenaria y que tiene su inicio aquí, ¿no? Quizás Arey nunca se imaginó las consecuencias de lo que iba a pasar. Y algo muy interesante es que Dios, si se fijan hermanos, Dios no toma represalias. En todo el capítulo Dios en ningún momento dice, bueno, porque no has creído, ahora te voy a castigar. O no, porque no has creído, ahora el plan no se va a cumplir. O te voy a abandonar, o te voy a rechazar, o ya verás tú qué haces. No, en ningún momento Dios abandona su plan porque, porque Dios sigue fiel a su plan hasta el final. Sabemos que se cumple la promesa de Dios a pesar de esto. Uno podría pensar, pero la incredulidad es pecado. Entonces Sarai pecó y por lo tanto merece el castigo de Dios. Dios no la castigó, hermanos. Las consecuencias que Sarai sufrió fueron las consecuencias de sus decisiones, pero en ningún momento Dios agarra y dice, ¿por qué has hecho esto? Ahora vas a pagar. Es bien interesante cómo Dios lidera desde la gracia, desde la misericordia, porque en las consecuencias de su error, del error de Sarai, Dios siguió con ellos, no los abandonó. Estamos acostumbrados en el mundo a que las cosas funcionen así, ¿no? Si me equivoco, entonces me vas a dejar. ¿No? Si me equivoco, me vas a castigar. Y vemos que Dios no es así. Interesante. El rol de Abraham. Bueno, pues Abraham está totalmente pasivo. Pasivo y, bueno, ¿no? Resignado casi a hacer lo que sea necesario para satisfacer a su esposa, ¿no? Para que ella deje de sufrir. Y a diferencia de otros capítulos, no ejerce liderazgo. Me recuerda mucho a Adán y Eva, ¿no? Cuando Adán debería haber dicho algo, ¿no? Debería haber dicho, no, Dios ha dicho que no. Y Adán simplemente dice, bueno, va, comeremos, veremos qué pasa. Ahí está lo que pasó, terrible lo que pasó. Igualmente, Abraham. Ahora veamos un poco de Agar. Mira, es interesante Agar, porque primero ella es una mujer que se somete, ¿no? ¿Por qué se somete? Porque es la sierva. Sarai le dice, acostate con mi esposo. Y esa era una costumbre que había en esos tiempos. Los hombres se podían casar con varias mujeres. Y en este caso, el hecho de que Sarai le haya dicho, toma a mi sierva, es de alguna forma, es como un matrimonio. Es como si Agar hubiera pasado a ser esposa también de Abraham. Por lo tanto, luego se enaltece. ¿Por qué? Porque ya no es sierva. ¿Por qué? Porque está embarazada y Sarai no. Entonces empieza a burlarse. ¿Se acuerdan de Ana, la mamá de Samuel? De ella igual se burlaban. Se burlaban porque no podía tener hijos y ya Ana va y llora al templo, ¿no? Y llorando bastante es que también Dios la escucha, ¿no? Pero pasa lo mismo con Agar. Agar empieza a tomar ventaja, como dijo Fernando, ¿no? A tomar ventaja de la situación y dice, bueno, yo ahora soy señora y no solo soy señora, soy más que mi señora porque yo puedo darle hijos a Abraham. Y el resultado de haberse enaltecido es que empieza a ser oprimida, ¿no? Por eso es que a Dios siempre dice, no, no le gusta a Dios los orgullosos, no le gusta el hombre que se enaltece a sí mismo. El que se enaltece a sí mismo será humillado. Entonces, eso pasa con Agar. Empieza a ser humillada, empieza a ser oprimida. Y luego escapa, como hemos visto en el texto, y ahí es favorecida. No solamente Abraham y Sarai son favorecidos en esta familia, sino Agar también se vuelve parte de la familia al ser, al tener relación con Abraham. Entonces se vuelve una mujer favorecida. ¿Por qué también se vuelve favorecida? Porque es oprimida y al escaparse
Y al escaparse sin recursos al desierto, generalmente cuando ocurría eso, cuando un esclavo escapaba en esos tiempos al desierto, generalmente era para morir, porque no tenían recursos. Entonces, Agar estaba en una situación muy delicada porque estaba embarazada y huye embarazada. Lo más probable era que ella iba a morir igual que su hijo, ¿no? Pero ¿cómo es Dios? Sabiendo aún lo que venía en el futuro, lo que iba a pasar hasta el día de hoy, año 2024, en esta guerra entre árabes y israelitas, sabiendo aún eso, él sale y dice, no, no va a morir. Este niño no va a morir. Se va a llamar más bien Ismael, que significa el Dios que me oye. Y ahora encontramos mucho en nuestro contexto actual, ¿no? El tema del aborto. Qué fácil es a veces decidir, ¿no? Y decir, no, no me conviene, o no, no está bien, o no, hay que abortar. Y cómo acá Dios nos muestra esto, ¿no? Dios podría, hermanos, o sea, en mi naturaleza humana, a ver, yo les comparto esto. Dios podría no haber intervenido. Podría haber callado y dejar que, bueno, que muera Agar y que muera Sarai y diré Agar y su hijo y listo. Hay problemas solucionados, ¿no? Pero no, Dios no es así. Dios no vio una solución en la muerte de Agar ni Ismael. Más bien vio la solución en rescatarlos y escuchar, porque es un Dios que favorece al oprimido, que escucha al que sufre y sobre todo, como Agar dice, que lo ve. Tú eres el Dios que me ve y por medio de Ismael, el Dios que me escucha. Y finalmente, Agar escucha y obedece a Dios. Y esta va a ser la diferencia entre Agar y Sarai. La diferencia bien marcada es que Agar obedece a Dios y se somete, porque Dios le dice, vuelve y sométete a a Sarai. ¿Qué significa someterse? Pues estar bajo subordinación, ¿no? Es como lo que ella diga, yo voy a hacer. Entonces, eso hace, eso hace Agar, va y se somete otra vez a Sarai, a pesar de que ella la estaba maltratando. Pero Sarai no puede someterse a Dios. Le cuesta someterse a Dios. Lucha para someterse a Dios. De hecho, al final no lo hace. Y vemos más adelante que cuando Dios nuevamente aparece y le dice, vas a tener un hijo, le repite a Abraham, ¿qué hace Sarai? Se ríen, ¿no? Como la lucha real que tiene Sarai es someterse a Dios, es aceptar los planes y la forma en cómo hace Dios las cosas. Y ese va a ser el gran problema que ella tiene. Y finalmente vemos a Dios, ¿no? Como ya les había dicho, Dios no toma represalias. No agarra y castiga a Abraham y le dice, ah, porque tú has hecho esto y a Sarai ahora sí van a sufrir las consecuencias de su pecado. No, Dios continúa siendo fiel a su plan. Dios no toma represalias, simplemente el sufrimiento que viene es consecuencia de sus acciones, de las acciones que tomaron ellos, de las decisiones que tomaron ellos. Pero aún así en las consecuencias, Dios no los abandona. Aún así en las consecuencias, Dios no abandona a esta familia. Es una familia muy favorecida. Y finalmente Dios no hace acepción de personas. Agar en estatus social era una esclava, en estatus económico no tenía ningún recurso, no tenía casas, autos, terrenos, no tenía ahorros, inversiones, empresas, no tenía nada de eso, ¿no? Y aún así, y además no era de la familia de la descendencia de Abraham, ella era egipcia. Y Dios igual. Dios no hace acepción de personas. De todos modos, Él va y la rescata, la escucha, la ve. Eso nos enseña muchas cosas sobre el liderazgo de Dios. Y si bien
En Tito tal vez no tenemos el ejemplo más parecido de cómo mm, resolver los problemas en la impaciencia. Aquí tenemos como Dios sí resuelve los problemas de diferente forma a la que resolvemos los humanos. Porque la Biblia por eso nos dice constantemente que debemos renovar nuestra mente. ¿Ok? Bien, ahora sí voy a dejar de compartir. He visto que alguien ha escrito, dice, ya. Quizás un buen ejemplo de alguien que esperó la voluntad y la promesa de Dios aún en el paso de los años, en las peores circunstancias, es José. ¿Verdad, no? José la pasó muy mal, esperó muchos años, pero siempre creyó. Y a pesar de que tuvo muchas tentaciones, él siempre confió. Entonces ahora, hermanos, nuevamente les pregunto, ¿cómo resolvemos nosotros nuestros problemas? ¿Cómo están nuestros planes? ¿Están desde la incredulidad o están desde la fe? ¿Qué planes tengo para el 2024? Si paso tiempos en oración y Dios me está preparando para algo, ¿cómo estoy planificando esto? ¿Cómo me estoy preparando para la llegada de la promesa? La promesa va a llegar. Sabemos que Dios cumple su palabra, pero cuando dudamos empezamos a hacer planes desde la incredulidad. ¿Qué estamos haciendo con esos planes? ¿Los estamos desechando o los estamos llevando a cabo? Cuando Dios se tarda en hacer lo que queremos que haga, ¿cómo reaccionamos, no? ¿Culpamos a Dios? No, por tu culpa es que yo soy así, por tu culpa es que esto me pasa o me ha pasado, es por tu culpa y por lo tanto ya no oro, ¿no? Y como ya no oro, tomo mis decisiones sin oración y termino sufriendo. Y esto es algo que les había comentado y con esto quisiera terminar mi exposición. El ídolo, hermanos, el ídolo nunca satisface. Y con esto me refiero a si yo decido confiar en mis planes, en mi astucia, en mi sabiduría, en mis recursos, en mi dinero, en mis capacidades, en el placer, en la búsqueda de deleites externos, no sé, la comida, el sexo, eh, las relaciones sociales, cualquier cosa que quiera reemplazar, que yo quiera utilizar para reemplazar lo que Dios me puede dar, al final eso paga mal. Eso no puede satisfacer lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, eso es bien importante entender. El ídolo nunca satisface. En este caso, el ídolo de Sarai fue su propia mente, fue ella misma. Yo voy a solucionar esto, yo. Y al final terminó siendo víctima ella misma de su propia astucia. No fue satisfacido su anhelo de poder tener hijos. Bien, gracias hermanos por escucharme. Ahora quisiera escuchar sus comentarios, ¿no? Ahora les toca a ustedes. ¿Qué comentarios, opiniones o como habíamos hablado la última clase? ¿Qué piensan que Dios les está diciendo por medio de este capítulo 16 y del estudio del mismo? Los escucho. Hola, Buenos días, buenas. hermanos. No, sigue, sigue. Ya. Adelante, Juana. Buenos días, hermanos. Buen día. Gracias, pastor. Bueno, una gran enseñanza, ¿no? Nos deja esta palabra, el capítulo 16 de Génesis, ¿no? Yo pienso que lo que nos enseña básicamente es de ser pacientes. De ser pacientes y confiar, no perdiendo la fe, ¿no? A veces el proceso es duro, es difícil, pensamos que Dios nos ha abandonado o pensamos que no va a haber solución y básicamente tratamos de resolverlo a nuestra manera y caemos probablemente en un hoyo más grande, ¿no? O hacemos que esa solución se aleje más en vez de acercarla. Entonces tenemos que tener mucha paciencia, ¿no? No sé, los planes y los tiempos de Dios no siempre son
los tiempos nuestros, ¿no? Entonces, si el Señor promete algo, si nuestra confianza está en Él lo va a cumplir, ¿no? Él conoce de nuestras angustias, de nuestras necesidades, y Él en su tiempo, ¿no? En su tiempo Él los lleva a cabo. Y yo me voy con eso, ¿no? Eh, con, con ese deseo, ese anhelo de seguir confiando en el Señor, de poder no perder la esperanza, ¿no? Y de ser firmes, ¿no? Firmes en la fe, pase lo que pase, siempre tener la certeza de que el Señor tiene el control de todo y que Él ama y siempre sustenta, es fiel a sus hijos. Y bueno, eso me lo llevo y a ponerlo en práctica, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida. Gracias, mis hermanos. Gracias a ti, Giovanna, por hacer el tremendo esfuerzo que haces para estar en la clase. Espero que Dios te esté hablando y gracias también por compartir eso, lo que Dios te está diciendo o enseñando por medio de esto. Interesante que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. O sea, cuando pensamos, a ver, ¿por qué Dios hizo esperar tanto a Abraham? ¿Para qué los hace sufrir, no? Uno podría decir. Y uno debe entender que cuando Dios hace las cosas, las hace porque Él es bueno. Entonces, es bueno o era bueno que ellos esperen. Era lo mejor. Si había muchas alternativas, Dios elige la mejor. ¿Cuál es la mejor? Que esperen. Lo mejor es que esperen. Entonces, confiar en eso es lo difícil, que Dios ha tomado la mejor decisión y Dios quiere que espere. ¿Por qué? Porque es lo mejor para mí. Entonces, ahí entra el dilema, porque el momento que yo pienso que Dios no está haciendo lo correcto, que Dios debería hacer las cosas como yo las haría, es que empezamos a sufrir. Y como empezamos a sufrir y el dolor entra en nuestra vida, empezamos a culpar también a Dios. A Dios es malo. Dios me hace sufrir. Entonces ahí entra realmente un gran problema. Por eso, uno de los frutos del Espíritu muy interesante es la paciencia. Bien, gracias, Giovanna. ¿Alguien más quería compartir? Vi que varias personas estaban Amén. hablando. Adelante, Darly. Amén. Yo pienso que cuando Dios tarda en responder, ¿no? Primeramente que Dios es nuestro Dios soberano y Él tiene las razones de por qué nos hace esperar, para qué, mayormente siempre es para nuestro propio bien, nuestro propio beneficio. Entonces, cuando Dios nos hace esperar también, sale a flote lo que nosotros tenemos en el corazón, porque en este caso de Sara salió su impaciencia, su falta, su incredulidad. Entonces, es para que eso sea trabajado. Puede ser que nosotros en espera nos desanimemos, entonces quiere decir que hay desánimo en nuestro corazón. Entonces, eh, sale a flote lo malo para que sea eliminado. No sé si escuchan los monitos acaban de llegar. Perdón. Entonces, eso ya no me quieren dejar hablar los monitos. Ellos quieren Entonces, hablar, eso ellos tienen sus opiniones. ellos quieren hablar. Entonces creo que para eso Dios permite muchas veces una espera, o sea, o Dios nos hace esperar en las respuestas, es porque Él va a eliminar tal vez que nosotros estemos, va a eliminar lo malo para que nosotros estemos totalmente preparados para recibir esa promesa. Muy bien, gracias. Gracias, Darling. Hermanos, y ustedes conociendo ahora la historia, ¿no? Es más fácil pensar, ¿qué haría yo? ¿No? Si fueran ustedes Saraí, ¿qué harían diferente ahora que conocen la historia, conocen qué ha pasado, todo? ¿Qué harían diferente? A ver, ¿quién se anima? Yo creo que esa respuesta es muy difícil de responder. Por qué pienso esto? Porque ninguno de nosotros conoce nuestros caminos, sino a medida que los vamos transitando. O sea, ponerse en una situación hipotética de qué haría yo
si tomo este camino? ¿Qué haría yo si conociera lo que me va a pasar? ¿Lo haría de todas maneras? Supongo que muchos de nosotros solucionaríamos nuestros problemas si supiéramos cómo nos iría con las decisiones que tomamos. Precisamente la salsa de la vida creo que está en eso, ¿no? Y que no conocemos hacia dónde vamos a veces y tomamos decisiones, ya sea en muchas circunstancias. En mi caso, tomo decisiones alejado del Señor por los avatares diarios del trabajo. A veces uno piensa que lo puede solucionar con la inteligencia propia y no le entrega los problemas al Señor. Y es precisamente por eso, porque no sé cómo me va a ir. Tomo el camino A y no sé si el camino B o el camino C hubiesen sido mejores, ¿no? No lo voy a averiguar de todas maneras. Entonces, yo no sé, no podría yo en mi caso responder qué es lo que haría si hubiese conocido la historia y cómo la historia termina para Saraí. Entonces, no podría yo decir, haría de otra manera las cosas porque en realidad no lo sé. Bien, Henry, ¿y qué crees que Dios está tratando de decirte por medio de este estudio? Que confíe en Él, como siempre, Mm. que confíe en Él, que la respuesta va a llegar y aunque la respuesta sea un no, porque en muchos casos puede ser así, que confíe en que ese no es lo mejor para mí, aunque no lo vea en ese momento o aunque no esté de acuerdo. Y lo que se me queda del estudio de hoy es que todo lo que tengamos a mano para poder ser líderes y poder solucionar problemas en nuestra vida cotidiana o en la vida laboral, pues entregárselo a Él, ser partícipes de nuestros problemas y de nuestros triunfos con Él, gozarnos con Él en nuestras alegrías y acudir a Él en nuestras tristezas, porque de lo contrario, tarde o temprano, nuestros planes hechos a nuestra manera y nuestra forma fracasan. Mm. Mm. Gracias. Gracias, Henry, por compartirlo. Bien, hermanos, ¿alguien más? Tenemos tiempo todavía. En realidad ya no tenemos mucho tiempo, pero podemos Aló, hacer tiempo. Adelante, Josman. ¿cómo están? Buenos días. Buen día. Sí, la verdad son temas muy delicados. Bueno, me pasó a mí. A veces uno está, como dicen, ¿no? Está impaciente y toma decisiones. Y hacerlas sin Dios realmente te lleva por el otro lado que no queremos. ¿Sí? Pero a pesar de todo eso, Él siempre está. Él siempre está cuidándonos, ayudándonos y viviendo, ¿no? Con nuestros problemas. Pero ya con lo que estábamos conversando, hay dos casos, ¿no? A veces uno se pregunta cuándo debería realmente enfrentarse a un problema. Eh, una sería, evidentemente, o perdón, tal vez puedo tomarlo de varias formas. Un problema puede ser a largo plazo, a corto plazo, problemas que a veces no se nos presentan al ser humano, ¿no? Son así de ya. Siempre también me he preguntado eso. A veces queremos hacerlo ya de ya o nos pasa, ¿no? En el trabajo tenemos que solucionarlo así de inmediato. Y a veces lo hacemos y nos va bien, a veces nos va mal. Pero creo que la verdadera respuesta es orar. Como decía en el otro texto, estaba leyendo que dice que tenemos que buscar líderes, ¿no? Para mí, sin líderes cercanos, digamos, a la palabra, es también una buena solución porque a veces cuando uno no tiene mucho conocimiento, mucho aprendizaje, puede equivocarse, pero el tener dirección o guiarse con personas sabias que te pueden ayudar, yo creo que también sería una buena opción. Porque, bueno, en el texto te indica, ¿no? Me gusta esa parte donde dice, tómese su tiempo para averiguar cuál es el verdadero problema, tenga una lista de opciones y priorice las posibles soluciones, pero siempre encaminadas a Dios, ¿no? Pedir a Dios, decir que de esa lista, digamos, Él nos ayude a tomar esas decisiones sabias, esas decisiones buenas. Y también dice, ¿no? Que
Bueno, lo hago ahora de aquí en adelante, rodearse de personas sabias, ¿no? Líderes, como queremos ser, cercanas a Dios. Muy Eso bien, sí. muchísimas gracias. Qué excelente lectura, Josmar. Qué bueno que aprovechaste de leer y aprender de ese PDF y de la clase de hoy. Y en mi experiencia lo que puedo compartirles, que es que a mí me funciona, ¿no? La comunicación constante con Dios. Eso funciona, en mi caso, ¿no? En mi experiencia. Constantemente orar, ¿no? Siempre estar en oración. En las mañanas, antes del estudio, después del estudio, el momento que tengo que descansar, ¿no? Del trabajo, a veces uno está ahí, bueno, dice, mi cabeza ya no da, ok, me voy a orar un rato, siempre. ¿Por qué? Porque resulta que en la oración Dios te revela cosas de tu carácter, ¿no? Ahí te das cuenta, estoy siendo impaciente en esto, o, estas cosas tengo que resolver, Dios te va revelando y te prepara, porque dices, justo hoy Dios en el devocional me estaba hablando de esto y mira, justo me pasó esto, porque no sabemos qué va a pasar en el día que se nos presenta hoy, pero Dios ya puede anticiparse a eso, ¿no? Porque Dios sabe lo que va a pasar y nos prepara, nos anticipa. Entonces, mi recomendación sería, hermanos, que tengan una comunicación constante con Dios. ¿Qué diferente harían con Saraí? Les decían, ¿no? Saraí le faltó comunicarse con Dios, hablar más con Dios y decir, o sea, estoy impaciente, Dios, y tengo este plan. ¿Qué te parece, no? O sea, ¿crees que sea bueno? Aunque uno sepa que no, pero igual, ¿no? Hay que hablar con Dios. Como uno habla con su papá, ¿no? Con un amigo. Jesús dice, soy tu amigo. Entonces, decirle, tengo este plan, tengo esta impaciencia, tengo este dolor, quiero satisfacer mi necesidad de este modo. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas? Y Dios es fiel. Dios responde. Le respondió a Abraham y le dijo, no, no vas a hacer así. Y Abraham obedeció. Bien, gracias. Gracias, hermanos. Tal vez una persona más. Ah, perfecto, Ahí está perfecto. Fernando. Adelante, Fernando. Eh, Tal vez tomando en cuenta, ¿no? Eso de que dice cómo nosotros tomaríamos, si estuviéramos en el lugar de Sara, recordemos que Dios le hizo una promesa, ¿no? Y ella quiso adelantarse a su tiempo. Mm, Actualmente nosotros tenemos esa promesa de la vida eterna, por ejemplo. Conocemos tal vez qué es lo que dice, sin embargo, nosotros mismos queremos adelantarnos a eso, interpretamos la palabra de Dios a nuestra propia manera, a veces anticipándonos a qué es lo que Dios quiere para nosotros y a partir de eso también se han formado tantas doctrinas y no, pues a veces nosotros mismos no sabemos qué hacer con esta promesa y al igual que Sara tomamos caminos equivocados. Y es verdad, solamente a través de la oración es que vamos a poder saber qué es realmente lo que Dios quiere con nosotros, porque nosotros mismos no sabemos qué hacer con esta promesa. mm, mm. Bien, bien, gracias. Gracias a Fernando. Así es, el tema ahora es todo rápido, ¿no? Todo fast, comida rápida, como dicen, ¿no? Que todo sea rápido, mi internet más rápido, la solución a los problemas rápido, todo rápido. Y aquí Dios nos presenta un gran desafío, una gran contracultura, encontrar en esta cultura a alguien paciente, ¿no? El otro día estábamos discutiendo aquí en mi casa y me dice, eres impaciente. Yo, uy, sí, ¿no? Una forma de glorificar a Dios en este tiempo es ser alguien paciente. Alguien paciente ahora es alguien que refleja el carácter de Dios, porque Dios es así. Y al reflejar el carácter de Dios, nosotros estamos glorificando a Dios. Bien. Ok, hermanos, vamos a ir terminando el estudio solamente con una recomendación más, la de Abraham. Fíjense que Abraham estaba caminando bien hasta que una influencia externa, no importa si es mujer, si es hombre, no, aquí no vamos a entrar en tema de género, sino una persona que estaba cerca
lo influenció a cambiar sus planes. Entonces, tenemos que siempre analizar los planes, de dónde nacen los planes, ya sean los míos o de las personas, los que me están influenciando a mí, para no caer en el error del otro también y decir, ah, sí, porque el otro dijo esto, entonces, no, analicemos, tomémonos nuestro tiempo, como decía el hermano Josmar, para analizar esos planes y decir, ¿de dónde nace este plan? ¿Del miedo? ¿Del temor? ¿De la incredulidad? ¿De la impaciencia? Entonces, no lo quiero ese plan, lo vamos a desechar. Si son familia y uno en la familia está, el hijo está, quiero esto, o la esposa o el esposo, vaya, el líder de la familia debe aprender a discernir la motivación de los planes. ¿Bien? Ok. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga. Qué lindo estudio. Nos vemos el día viernes. Que estén bien. Chao, chao, hermanos.